Bueno, hermanos, vamos a entrar ya de lleno al mensaje, ya es tiempo. Por favor, abra sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 20, por favor. Hace ya varias semanas comencé una serie que se trata de lo que la Biblia dice acerca de los animales, ¿verdad? Algunos animales que se registran aquí en la Biblia. Vimos las ovejas y vimos un par de mensajes acerca de las ovejas, vimos un par de mensajes acerca del mulo, y ahora vamos a ver otro animal que enseña la Biblia, otro animal que enseña la Biblia, y este es el lobo. Vamos a buscar, a buscar unas características de el lobo. Establecimos como base principal que Dios dejó los ejemplos de estos animales para demostrar algunas características que estos animales tienen, y Dios los compara a actitudes que nosotros como seres humanos tenemos. El lobo es caracterizado en la Biblia como pues un animal malo, ¿verdad? Por ejemplo, yo les dije que fuera a Hechos, manténgase ahí en el capítulo 20, ahorita vamos a llegar allí. Nada más le voy a leer lo que en otros pasajes de la Escritura habla acerca del lobo. Por ejemplo, en Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero. Aquí está hablando del tiempo futuro, ¿verdad? En el reinado, en el reino del Señor, porque sabemos que ahorita es imposible, un lobo no puede estar cerca de las ovejas, ¿verdad? Pues se las come. Pero en aquel tiempo no. Acordémonos que el Señor cuando creó el mundo y hizo toda la fauna, los animales no eran carnívoros, eran herbívoros, comían vegetales, aunque no lo crea, hierba, y no eran carnívoros. Se tornaron carnívoros después de la caída del hombre. Por eso en Isaías 11:6 habla de cómo el paraíso, como el lugar que le espera al cristiano, ¿verdad? O al Hijo de Dios, será. Este domingo yo mencioné algo, hermanos, que a veces a mí si no explico bien lo que digo, quizás pueda crear una confusión. Yo mencioné el domingo que vivimos en una época donde ha cambiado mucho la mentalidad del hombre. Hoy vemos a los animales de una manera que no es bíblica, no es correcto delante de Dios. Ahora, las personas que tienen un amor o una atracción hacia los animales muchas veces se sienten ofendidos porque, por ejemplo, yo mencioné que no es bueno que lo comparemos a un ser humano, porque el ser humano no es un animal, aunque la ciencia diga que lo es. No somos un animal. La Biblia dice que Dios creó los animales, y la Biblia dice que después Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios fue creado. Entonces un animal no es a la imagen de Dios. Y una vez más, lo mencioné porque nuestro mundo está tan dañado en su mentalidad, en su manera de pensar, que hoy en día la gente prefiere, especialmente las parejas jóvenes, y especialmente en una nación tan bendecida como los Estados Unidos, que todavía uno goza de muchos privilegios. Mucha gente viene a este país porque el estilo de vida es muy diferente a cualquier otro. En Europa, aunque ustedes no lo crean, hermano, Europa es muy caro. Las personas que viven en Europa, tengo amistades que son misioneros en diferentes partes de Europa. Por ejemplo, Francia es muy caro y las viviendas son muy reducidas.
muy, muy reducidas. Todo es compacto. Y aquí no, hermanos, aquí tenemos sala, tenemos cocina, y allá en un solo cuartito, ¿verdad? Parecido a algo a Nueva York. Los apartamentos de Nueva York normalmente parecen estudios, todos bien pequeños. Pero en una nación tan bendecida, ¿verdad? Se nos es fácil gozar de muchos privilegios, pero las generaciones que se han levantado en las últimas décadas tienen una manera de pensar muy diferente a la palabra de Dios, a lo bíblico. Y desgraciadamente cristianos, siguen esas modas, esa manera, ese estilo de vivir, y no nos conformamos con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cambiamos la palabra de Dios por lo que vemos que está de moda o qué sé yo. Y las parejas jóvenes casi ya no quieren tener hijos, prefieren tener una mascota. Y yo mencionaba el domingo en la mañana, ¿verdad? Con todo respeto, que a veces a los animales se les trata como a seres humanos. Y a los seres humanos se les está extinguiendo, o sea, se les está dando muerte. Se aboga por el aborto, ¿verdad? Pero quieren derechos para los animales. Eso no es bíblico, no es correcto. Y eso, hermano, debe de mencionarse a manera de que los cristianos recapacitemos y veamos nuestro lugar que Dios nos ha dado y ser fiel a la palabra de Dios. Entonces, los animales en la Biblia tienen una representación, representan a algo para nosotros, y Dios los ha dejado en su palabra para resaltar algunas características que se asimilan al ser humano. Yo les dije cuando comenzamos estos estudios de que la oveja es un animal inofensivo, es un animal indefenso, y es un animal que la única manera de que puede sobrevivir y defenderse es sometiéndose al cuidado del pastor, y tomamos esa característica para asimilarla a nosotros. El Señor dice, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz, y yo soy oveja del Señor, entonces yo tengo que oír su voz. Y ese tipo de ejemplos que Dios dejó a través de la vida de los animales son verdades que nosotros debemos de rescatar. El próximo animal que vimos fue la mula o el mulo, que la Biblia le llama, ¿verdad? El mulo. Y aprendimos que el mulo tiene buenas características, por ejemplo, su fuerza, ¿verdad? Y vimos cómo la fuerza que tiene un cristiano viene de Dios, viene del Señor. El Señor nos da la fortaleza. Hay pasajes de Escritura donde nos enseña, por ejemplo, 2 de Samuel, que David estaba bien desanimado porque estaba pasando por un momento en su vida donde corría mucho peligro, pero David dijo que él se fortaleció en el Señor. Y constantemente en los Salmos vemos que David clama de Dios que Él es su fortaleza. Y para nosotros como cristianos, Dios es nuestra fortaleza. Cuando tenemos la pérdida de un ser querido, Dios es nuestra fortaleza, porque Él nos entiende, Él nos consuela, Él nos da de su gracia. El último funeral que tuvimos fue el funeral de la mamá de la hermana Soraya, que acaba de salir, ¿verdad? Y cantamos cantos, despedimos a su mamá, todos los que estábamos ahí, a menos los de la iglesia, ¿verdad? Recordamos algunos buenos momentos con la hermana, y pues qué bendición que logramos conocerla, ¿verdad? Pero yo he ido a funerales donde la gente llora y se desmaya y porque siente que perdió, o sea, no tiene esperanza. Pero un cristiano no, un cristiano tiene la esperanza que Dios le ha dado de que algún día volveremos a ver a aquellos seres queridos que confiaron en Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Por eso para nosotros la pérdida de un familiar, de un ser querido, no es pérdida en sí. No es una pérdida, ¿verdad? Es simplemente una separación momentánea. ¿Por qué? Porque un día nosotros también vamos a estar en ese lugar, tarde o temprano.
Y la palabra de Dios nos dice que nos reuniremos con nuestros seres queridos, ¿verdad? Conoceremos a nuestros seres queridos en la eternidad. Así es que ese es el consuelo del cristiano. Por eso le digo que las fuerzas vienen del Señor. El mulo también vimos que tiene un defecto muy grande. Su defecto es que es muy terco. Hasta hay refranes, ¿verdad? Hay dichos que, eres terca como una mula, o terco como un mulo, ¿verdad? Pero esa es una de las características, y aprendimos de eso, de que nosotros como cristianos no debemos ser rebeldes, no debemos de ser tercos, porque la rebeldía es un sinónimo de la terquedad. Así es que hoy vamos a ver el lobo, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Déjeme leerle. Antes de leer Hechos, como le dije, manténgase ahí, téngame un poquito de paciencia. El lobo, de antemano, déjeme describirlo, es un animal carnívoro, o sea, come carne, es salvaje y es feroz, y así lo enseña la palabra de Dios. Pero estas características son propias también del ser humano. Por ejemplo, escuche esto, en Habacuc, el libro de Habacuc 1:8 dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos, y escuche esto, y más feroces que lobos nocturnos sus jinetes. En Juan capítulo 10 y el verso 12 dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas. En Sofonías 3:3 dice, sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos. Ahí está haciendo Dios una comparación de un animal con el carácter de una persona o sus actitudes, ¿verdad? En Éxodo 22:27 dice, porque solo eso es su cubierta, su vestido para cubrir su cuerpo. Y dice, yo le oiré porque soy misericordioso, falsos profetas como lobos. En Mateo capítulo 7 y verso 15, este es el Nuevo Testamento ahora, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Está comparando la astucia, ¿verdad?, de un animal con la astucia que un ser humano a veces se comporta como el lobo. Y por último, Mateo 10:16 dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, yo les dije, hermanos, que el lobo, las características que la Biblia menciona acerca del lobo, pues no son buenas, todas son malas, ¿verdad? No debemos de imitar esto. En Hechos capítulo 20 y verso 28, vamos ahora sí a leer ahí, y este va a ser nuestra base para esta lección. Hechos 20:28, escuche lo que dice, por favor, la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Déjeme darle la introducción. Pablo había viajado por toda Asia y había comenzado iglesias. Esta iglesia es la iglesia de Éfeso. Pablo pastoreó, si se puede decir, enseñó a la gente de Éfeso por unos buenos años. Y Pablo dejó la iglesia bien establecida. Pero Pablo, como él no era pastor, él era un misionero, él iba de lugar a lugar y comenzaba iglesias. Eso es lo que hace un misionero, va de lugar a lugar y comienza iglesias. Y había llegado el tiempo en que Dios le había dicho a Pablo, Pablo, ve a tal parte, y Pablo dice, bueno, el Espíritu Santo me ha mostrado que tengo que ir a Jerusalén, ¿verdad? Y los voy a dejar. Pero Pablo da una instrucción.
Y esa es la que encontramos precisamente en el versículo 28. Si usted está atento a la lectura, se dará cuenta que esta es una advertencia, porque el versículo 28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pablo está diciendo, tengan cuidado de ustedes mismos. Se lo está diciendo a la iglesia. Se lo está diciendo a la iglesia. ¿Por qué Pablo advirtió que nosotros, como cristianos, como congregación, debemos de cuidarnos? Mire, siempre que venimos, hermano, una de las metas que siempre, cada año tenemos es de conducirnos de una manera lo más apropiado posible. Por ejemplo, nosotros tenemos maestros y maestras de escuela dominical que trabajan con niños, pero siempre se les hace la advertencia, ¿verdad? No debemos de tocar a los niños, o sea, no debemos de tocarlos de una manera inapropiada. Yo siempre que los niños entran a mi oficina, ¿verdad? Si es uno solo, yo lo saco. Especialmente si es una niña, ¿verdad? No puedes estar aquí conmigo a menos que haya otro par de niños o un adulto. Pero cuando andan con sus papás, ellos me abrazan o yo los abrazo o jugamos, porque ahí están sus papás, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, hermano, que por la pura gracia de Dios nos ha dado, es que nunca, gracias a Dios, toda la existencia de la iglesia, nunca hemos tenido un problema con un papá porque alguien abusó de sus hijos. Nunca, gracias a Dios. Pero ¿cuántas iglesias no hemos sabido, verdad, de que hay abusos infantiles dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Hace un año me invitaron a predicar, fui a Carolina, y de regreso en el avión venía con otro pastor que nos invitaron y me dijo, hermano, ¿usted fue a tal colegio? Y dije, sí. Me dijo, hermano, ¿usted conoce a fulano de tal? Me suena su nombre. Y me dijo, ¿qué cree? Dice, mire, le voy a mostrar el video. Bueno, este es un pastor, ¿verdad?, que estaba corriendo a una pareja de su iglesia en pleno servicio. Y ya ve que hoy en día nunca faltan, hermano, los paparazzis, ¿verdad?, con sus teléfonos celulares a ver qué está pasando. Todo graban hoy en día. Todo se graba. Y escúcheme bien, este pastor estaba diciendo, yo no voy a comenzar el servicio hasta que ellos se salgan. El mismo pastor le había hablado a la policía para que sacara a estas personas. Y se escucha en el video que la señora dice, pero dígame, pastor, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que ir de la iglesia? Deme una explicación delante de todos aquí presentes. Si yo hice algo mal, si mi esposo hizo algo mal, con gusto nos vamos. No hay ningún problema. Pero díganos cuál es. Y el pastor decía, no, sáquense. Y se ve cómo entran los policías y ya el pastor les dice en inglés, ¿verdad? Son ellos dos. Y vienen los policías y sacan a la pareja. Pero lo que el pastor no sabía es que ya la policía había recibido denuncias de otras personas de que el pastor había abusado de jovencitas. Y él no sabía que por quien venían era por él. Era por él. Y ahí está, hermanos, tristemente en el video, un ejemplo. Tenemos organizaciones grandísimas como La Luz del Mundo, en el cual ellos creen que un solo hombre controla todo. Su apóstol, su famoso apóstol, también fue hallado, ¿verdad?, con delitos hacia menores.
Entonces, hermano, Pablo está dando una advertencia porque es real. Es real. A veces suena como falta de amor cuando el pastor les llama la atención de que no dejen a sus hijos solos. No se confíen porque que los hermanos son hermanos cristianos y que ellos... No, hermanos. No, ya no vivimos en esa época. Ya desgraciadamente ya no se puede confiar en la gente. Y por eso en la iglesia tenemos que tener un reglamento, ¿verdad? Un reglamento. No, ningún adulto se puede encerrar, ¿verdad? Con los niños o con jóvenes, mucho menos con uno, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se ha visto en tantos lugares, hermano, que da miedo. Da miedo. Ustedes no saben eso, hermanos, pero hay un hermano que algunos de nosotros conocemos, lo conocimos hace muchos años, sirvió en esa iglesia por muchos años, y nos vino a visitar aquí, y quería acompañarnos aquí, pero él no sabía que yo ya me había enterado. El pastor que descubrió lo que estaba haciendo, me llamó, y llamó a todos los pastores que conocíamos a esa persona, ¿verdad? Y yo le dije, no, hermano, discúlpeme, no podemos recibirlo aquí. Lo siento, hasta que no podemos. ¿Por qué? Porque había tenido problemas con los niños, igual. Ahora, yo les estoy hablando de casos que van al extremo donde las autoridades legales se involucran. Son casos mayores. Pero los lobos no solamente son esas personas, hermano, que se introducen y hacen cosas grandes. No, la Biblia nos da ciertas características de lo que son los lobos. Pero el punto principal de lo que estoy diciendo aquí es de que debemos, hermano, de mirar por nosotros. Debemos de cuidarnos de no ser víctimas de los lobos, pero también debemos de cuidarnos de no llegar a ser como un lobo. Versículo 28, una vez más, mire, dice, verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Nosotros debemos de ver por todos también, no solamente por nosotros, sino por todos. Porque somos una familia en Cristo, porque nosotros, hermano, somos el cuerpo de Cristo. Debemos de ver unos por los otros, debemos de cuidarnos unos por los otros, no de encubrirnos. Me gustó lo que dijo la hermana Celines el domingo por la tarde, ¿verdad? No es de encubrirnos. No, hermanos, si usted sabe algo de alguien, por ejemplo, pues sí, algo que sea grave, inmediatamente tiene que decirlo al pastor. Tiene que venir conmigo, hermanos, y hablar conmigo, porque es importante. El domingo antepasado les estaba hablando acerca del machismo, ¿verdad? Y les dije, si hay una hermana de aquí, ya no está con nosotros obviamente, pero una hermana de aquí me llamó y me dijo, pastor, mi esposo me quiere golpear. Me quiere golpear. Le dije, pues hermana, vamos a hacer un reporte. Vamos a hacer un reporte a la policía. Que ningún cristiano tiene derecho de humillar y de maltratar a una mujer. Ese no es el hombre cristiano. No. Y el domingo pasado les hablé del otro lado de la moneda, que es el feminismo. Cómo mujeres se sienten víctimas, a pesar de que tienen hombres no perfectos, pero buenos hombres, pero se sienten víctimas. Se sienten víctimas. Todos nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado y tenemos que ver, según el consejo bíblico, tenemos que ver por todos nosotros. Tenemos que ver por nuestros niños, tenemos que ver por las mujeres, entre nosotros como hombres. Tenemos que ver que realmente nos estamos comportando como cristianos.
especialmente aquí en la iglesia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, mire, verso 29, por favor. Después de que da la advertencia, explica por qué Pablo está diciendo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Verso 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Fíjese, qué interesante que Pablo no dijo hombres rapaces, hombres malos. Usó la palabra lobos. Es interesante, ¿por qué? Porque está describiendo la astucia, las características de este animal que es astuto, que es nocturno, que se sabe disfrazar, que sabe ocultar su apariencia verdadera, ¿verdad? Se introduce sin que nadie los ve. Por eso Pablo está diciendo usa la palabra lobos. Obviamente aquí no son lobos en el sentido humano de animales, no son lobos. Aquí Pablo se está refiriendo a esos cristianos que entran a la iglesia para dañar la iglesia, para sembrar cizaña, para sembrar mentiras, para sembrar ideas en la mente de otras personas que no son las ideas del Señor, que no son las cosas que Dios quiere para nosotros. Por eso Pablo dice, tenemos que estar alerta. Pablo dice, tenemos que ver por nosotros mismos y tenemos que ver por el rebaño. ¿Por qué? Porque entrarán. Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán, y vea esa palabra, entrarán. Eso quiere decir que vienen ¿de dónde? De fuera. Vienen de fuera. Entrarán. Vienen de afuera, pero vienen con un propósito. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Dice que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Ese es el resultado ya de que cuando entra ideas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y esas ideas obviamente las traen las personas, gente que viene y mete ideas diferentes. Entonces, vemos en primer lugar que Pablo habla de dos cosas aquí. Habla de estas personas que vienen de afuera. Hace un tiempo estaba invitando a una persona y me dice, yo sí voy a su iglesia, pero si me permite hablar, para expresar nuestras opiniones. Ni el pastor tiene derecho de expresar sus opiniones, ¿verdad? Se predica la palabra de Dios, pero se viene a escuchar la palabra de Dios. Imagínese, hermano, que aquí, a ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? No, pues nos vamos a acabar peleando. Porque aquel va a pensar que lo contrario a lo que éste piensa y éste le va a responder, y va a ser todo un desastre. No. Pero dice, entrarán. Y luego dice que como fruto será de adentro. Ahora, hagámonos una pregunta, hermanos. ¿Por qué Dios permite que los lobos entren? ¿Por qué? Hay una parábola en el Evangelio de Mateo donde el Señor ilustra, ¿verdad?, los verdaderos cristianos con los falsos, pero que están juntos, y lo ilustra a través del trigo y la cizaña. La cizaña es similar al trigo, ¿verdad?, parecida al trigo, pero es una hierba. Y el trigo pues es el verdadero. Pero como se crecen juntos, la gente que no sabe diferenciar el trigo de la cizaña, pues cortaría ambos, ¿verdad? Y usaría ambos, lo cual no es correcto. Entonces, esa parábola describe exactamente, ¿verdad?, de lo que está mencionando aquí la Escritura, de que están juntos, pero hay una razón por la cual están juntos, una razón por la cual Dios permite. Y mire lo que dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 11, 1 de Corintios capítulo 11, por favor, y en el verso 19.
verso 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados o verdaderos, si usted lo ve de otra forma. Perdón, esa palabra aprobados significa verdaderos en este sentido. ¿Por qué Dios permite que entren personas que traen ideas? Pues precisamente para diferenciar, para distinguir entre el verdadero cristiano y el que no es verdadero. Por eso el Señor. Ahora, ¿cómo reconocer rápidamente, porque ya se me terminó el tiempo, cómo reconocer a los lobos? Ya vimos algunas cositas, hermanos, ¿verdad? Vemos que los lobos son rapaces, no perdonan, entran encubiertamente, pero vienen a devorar, ¿verdad? Y el Señor lo permite, ¿por qué? Porque hay una distinción. Ahora, ¿cómo reconocer? ¿Qué características tienen los lobos? En primer lugar, número uno, esta es una de las características que tienen los lobos. Ellos siempre operan detrás de las espaldas de los líderes, siempre operan, siempre van a trabajar cuando la autoridad no los ve. Hermanos, mire, casi toda la gente que no está de acuerdo con el pastor, nunca se sienta a hablar con el pastor. Nunca. Hace un par de años prediqué un mensaje aquí en la congregación precisamente acerca de ese tema, de que todos los que quieren hacer mal a la iglesia siempre buscan a aliados, gente con quien convencer, pero nunca van con el pastor, nunca van con el líder, nunca van con el que está encargado, ¿verdad? Y le dicen, bueno, a ver, explícame o explícame bien, porque no te entiendo o no estoy de acuerdo. Casi nunca. Siempre buscan aliados. Por ejemplo, una persona que no está de acuerdo, al terminar el servicio, empieza la plática, empiezan a platicar unos con otros y, oye, ¿qué piensas tú de lo que dijo el pastor? Yo pienso que está exagerando, ¿no crees? Yo no sé. Y empieza a decirle a él su inconformidad, su negativa, pero nunca van con el pastor. ¿Cierto? Siempre es detrás de la autoridad. Siempre hacen aliados detrás de la autoridad. Mi pregunta es, ¿por qué no conversar? Yo siempre lo he dicho detrás del púlpito. Cualquier persona que tenga una duda, está en mi oficina allá arriba, podemos sentarnos, platicar, como lo hemos hecho con varias personas, ¿verdad? Y siempre acabamos muy bien. Porque hablamos como seres razonales. Pero el lobo siempre obra. Ahora, imagine esto en su cabeza, en lo natural. Ahí está el lobo, de verdad, el animal. ¿Cómo caza el lobo? ¿Enfrente del pastor o cuando el pastor ya no está? Siempre cazan cuando no está el pastor, porque el pastor es el que defiende las ovejas. Como la oveja no se puede defender, pues el pastor es el que tiene que defender con la vara. Pero los lobos siempre buscan la manera en cómo esconderse del pastor, ¿verdad? Para ir detrás de las ovejas. Esa es una característica, hermanos. Y yo siempre lo he dicho, cuando hermanos se acerquen a usted, la Biblia nos enseña claramente, hermano, claramente, ¿verdad? Que no debemos de levantar discordias. Santiago menciona, ¿verdad?, que la lengua es muy peligrosa. Podemos devastar el ánimo. Yo lo he dicho, hermanos, yo he visto el ánimo de algunos hermanos cuando se juntan con malas amistades, cómo su ánimo cambia, cómo su amor que tenía hacia la hermandad cambia. Ya ahora ve a una hermana, a un hermano, ya no lo ve con buenos ojos, ya, porque ya le dijeron cosas de ese hermano. Pero el apóstol Santiago en el capítulo 3, él dice que nosotros todos ofendemos muchas veces por nuestra lengua. Dice que el que sabe dominar su lengua es un hombre maduro.
Entonces, un lobo siempre va detrás de aquel que le puede decir, no, hermano, mire, así dice la Escritura, por favor, hágalo bien, o si no, como un pastor, ahuyenta al lobo. Segunda característica, no solamente se esconden detrás de la autoridad o tratan de arrebatar la presa sin que el pastor vea, sino que siempre existe crítica. Siempre existe crítica. Miren lo que dice, hermanos, por favor, segunda de Juan. Si no llega allá, no se preocupe. Segunda de Juan, ya es para terminar el tiempo. Segunda de Juan. Y el capítulo 9, perdón, pues nomás tiene un capítulo. El verso 9, discúlpeme. Segunda de Juan 9 y 10. Escuche lo que dice la palabra de Dios. 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno, escuche, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan menciona, ¿verdad?, que nosotros no debemos de participar de este tipo de cosas también. Un último, bueno, dos, todavía tengo tiempo, denme chance dos, hermanos. Vamos a 2 de Corintios, regresemos a 2 de Corintios capítulo 10. Entonces, un lobo siempre se va a esconder del pastor. Siempre se va a esconder del pastor, siempre va a decirle cosas cuando no haya un hermano maduro o cuando el pastor no lo vea. Y otra, que siempre va a haber, ¿qué? Crítica. Y la crítica siempre daña, siempre daña, siempre va a dañar. Si es una mala crítica, siempre va a dañar. 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios 10, verso 10 también. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, cuando Pablo comenzó la iglesia de Corinto, igual como en la de Éfeso que vimos en el libro de Hechos, la estableció, la dejó lista, pero él puso a un pastor. Pero en esa congregación se empezaron a meter gente de fuera, adentro de la congregación, que empezaron a decir, mira ese Pablo, no hombre, ese Pablo les escribe cartas y bien fuertes, porque no les puede dar la cara, porque en presencia no les diría esas cosas. O sea, estaban criticando a Pablo, ¿sí me entiende? Lo estaban criticando, como no estaba presente, lo estaban criticando. Y Pablo le respondió, por eso hay una segunda carta a los Corintios. Y esta es la respuesta de Pablo, ¿verdad? Dice el verso 10 una vez más, lo que decían esas personas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras. Ellos dicen, las cartas son duras y fuertes. Ese Pablo les predica muy duro. Ese Pablo es el clásico cristiano que sale de la iglesia molesto porque, ay, al pastor ¿qué le importa? Al pastor ¿qué le importa mi vida? Él no me compra esto, él no, ¿qué tiene que ver? Él es mi dinero, es mi vida, es mi cuerpo, es lo que sea. Y siempre van criticando. Y como le dije, nunca falta quien por ahí se encuentra y le empieza a decir, no, que el pastor nada más aquí, puras pedradas, bien duro, qué sé yo. Pero una vez más, nunca vienen a hablar con uno. Nunca aclaran realmente la situación. ¿Por qué? Porque siempre, hermano, un lobo siempre criticará, llevará
el veneno de la crítica. Y Pablo está diciendo eso. Pero Pablo les da esta respuesta. Mire, dice, verso 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. O sea, cuando Pablo está presente, Pablo, no hace nada. Y la palabra menospreciable. Verso 11, esto tenga en cuenta tal persona. ¿Se da cuenta cómo había uno que estaba criticando? Pablo dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presente. Pablo no andaba, como decimos a veces, ¿verdad?, por las ramas. Pablo, si tenía que hablar con alguien, hablaba con alguien. Si usted lee 1 Corintios capítulo 5, si lee ese capítulo, se dará cuenta como Pablo dice, no, yo voy a ir allá para expulsar a esa persona. O sea, no voy a ir nada más de balde, voy a ir para expulsar a esa persona. Pero el lobo, hermano, siempre se escabulle, siempre se esconde del pastor, siempre trata de evadir la autoridad. Y no solamente eso, sino que la crítica abunda en él. Por último, 3. Los lobos siempre tienden a provocar divisiones. Vamos a ver, les dije que 2 nada más y este es el último. Romanos 16, hermanos. Esto es lo último que vemos. Romanos 16. Romanos capítulo 16. Ya se terminó el tiempo y déjenme decirle las últimas palabras. Romanos capítulo 16 y el verso 18, por favor. Está hablando aquí de estos que causaban divisiones, Pablo una vez más, de estas personas que causaban divisiones, problemas, críticas. Y mire lo que dice de ellos, ¿ok? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué hacen los lobos? No sirven a Dios. No sirven a Dios. Hace varios años, sí, ya tiene algunos años, había una persona que siempre se expresaba de las mujeres de una manera vulgar y pues decía que las mujeres lo seguían y siempre hacía esos comentarios en público cuando estaban todos, hacía esos comentarios, ¿verdad? Y yo lo oía y un día me puse a hablar con él y le dije, por favor, no haga esos comentarios en la iglesia. O sea, no se exprese de las mujeres así. Si lo siguen las mujeres, le dije, eso no nos incumbe. Eso lo único que da a entender de usted es la falta de madurez que debería de tener. Ya era un hombre grande. Le dije, la falta de madurez que debería de tener. Le dije, esos comentarios que hace, ¿edifican a otro hermano? ¿Le ayudan a otro hermano? Le dije, no. Lo único que está haciendo es de que la gente lo está conociendo y no se van a querer acercar ni a usted. Porque no son apropiados sus comentarios y además no es propio de un cristiano. ¿Por qué? Porque esas cosas, hermano, no sirven para Dios, no edifican para nada. La iglesia, cuando nos reunimos, hermanos, es para edificarnos. Según el libro de Hebreos, nosotros debemos de estimularnos a las buenas obras y al amor.
al amor hacia Dios. Cuando usted viene, por ejemplo, los visitantes que vienen hoy, es algo un poquito diferente, porque los miércoles, el miércoles es un tiempo donde el pastor toma un tiempo para instruir a la congregación, ¿verdad? Normalmente los domingos en la mañana siempre trato de predicar un mensaje evangelístico. Los domingos por la tarde siempre trato de hablarles de doctrinas o de temas que nos van a madurar, pero los miércoles por la tarde siempre usamos este tiempo para hablar de temas que tienen que ver con nuestra familia o con la familia de la iglesia. Temas familiares. En este caso, pues les tocó asistir cuando estoy hablando con la iglesia precisamente de instruirla, ¿verdad? A que otros hermanos no arruinen nuestra cristiandad, no nos contaminen, porque eso no nos sirve. La iglesia, hermanos, Cristo dejó la iglesia en este mundo para edificar. Por eso yo cuando hablo con personas que van a la iglesia, le digo, no busques una iglesia nada más porque te entretiene, porque tiene cuidado de niños, porque tiene música, porque te sientes bien bonito. Ese no es el propósito de la iglesia. La razón por la cual bíblicamente Jesucristo dejó la iglesia es para que se predicara su palabra, no para que se entretuviera a la gente, no para que hicieran sentir bien a la gente. La iglesia es como un hospital. La gente viene enferma de afuera, con ideas, con pecados. Y cuando usted va a un hospital y usted va enfermo, usted espera que el doctor le diga exactamente lo que tiene. No que se ande con rodeos. No que le diga, ay, tómate una píldora ahí. Como estas iglesias, hermanos, de hoy en día. Se ha perdido la esencia. Y la gente ya andan buscando iglesias donde los entretengan. Ya no buscan la palabra de Dios. Ya no buscan verdaderamente escuchar lo que Dios tiene que decir, me agrade o no me agrade. Hoy se busca el entretenimiento, que me hagan sentir bien. Y las iglesias, hermanos, se prestan. Hay pastores que se prestan para eso. Hay que armar un show, todo para que la gente y luces y un espectáculo y la gente bien contenta. No quiere dejar esas iglesias, aunque les avientan ahí un mensajillo cualquiera. Dios te quiere animar, Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere hacer esto, eres un triunfador, eres un éxito. Aunque sea un pecador que golpea a la mujer, un maldiciente y todo. Pero ya la gente no busca la verdad de Dios. Busca la comodidad, busca el entretenimiento, busca el que lo hagan sentir bien. Eso tarde o temprano, hermano, no va a llevar a ninguna persona a algo bueno. Por eso hoy en día los matrimonios fracasan. Hoy en día ya los cristianos ni se casan. Hoy en día ya no se cree en la familia. Hoy en día se adoptan ideas tan ridículas fuera de la palabra de Dios, porque lobos han entrado a la casa del Señor y han logrado hacer que la casa del Señor, hermano, se convierta en una cueva de lobos. Por eso es tan importante, hermano, que la gente busque en su corazón a Dios, pero que le pida, Señor, llévame donde está tu verdad, no donde yo me sienta bien, sino donde tú verdaderamente hagas algo con mi vida. Es importante, hermano. Los lobos, hacen tanto daño dentro de la iglesia. Vamos a orar y yo les agradezco mucho su paciencia. Señor, gracias te damos por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Dios mío, porque un tiempo como hoy tomamos este tiempo, Señor, pues para hablar de cosas que deben de ser edificantes para nuestra iglesia. No queremos, Señor, que nuestra vida, que nuestro amor, nuestra devoción hacia ti sea interrumpida por personas, por ideas que son contrarias a tu palabra. Y es verdad, Señor, han entrado aquí personas que han influenciado a otros hermanos y los han hecho pensar ahora de otra manera. Ya no piensan de la misma manera. Pero gracias, Señor, que tarde o temprano, tú como buen pastor, ahuyentas a esos lobos. Te pedimos, Dios mío, que cada uno de nosotros tomemos el consejo de tu palabra, que
No busquemos, Señor, solamente lo que nos apetece, lo que nos agrada, lo que nos hace, que busquemos realmente, Señor, lo que nos dice tu palabra. Una iglesia donde nos van a enseñar tu palabra. Una iglesia donde se nos va a instruir, donde va a haber reglas, donde va a haber restricciones, donde va a haber disciplina, donde va a haber guía realmente. No sea menospreciado, Señor, tu casa, tu palabra. Hoy se ha vuelto todo un espectáculo. La gente muchas veces le encanta ir a esos lugares porque cómo se sienten. Pero Señor, no se trata de cómo me siento o lo que me hagan sentir. La emoción pasa. Pero cuando tú haces una obra realmente en nuestro corazón, Señor, la haces y realmente se puede ver. Somos luz para este mundo. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado de reunirnos en esta tarde. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias por los visitantes, Señor, que has permitido que estuvieran con nosotros en esta tarde. Tú bendíceles, Señor. Si hay oportunidad de que algún día puedan otra vez acompañarnos, sería de bendición, Señor. Si no, tú sigue igual guiando sus vidas, sigue, Señor, mostrándoles lo que tienen que hacer y sobre todo, Señor, tu bendición sobre de ellos. Gracias, Señor. Llévanos con bien, Padre, los hermanos, las hermanas que van a ejercer sus trabajos laborales mañana. Danos, por favor, la fuerza física, la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a que este próximo sábado vengamos con entusiasmo, con ganas, Señor, de hacer la obra que tú nos has mandado a hacer. Ayúdanos, Dios mío, y el domingo, danos una vez más, Señor, la fuerza para levantarnos temprano y hacer la comida que vamos a traer y poder ser de bendición a otros. Sí, es un sacrificio, Señor. Sí, es levantarnos más temprano, todavía mucho más de lo acostumbrado, pero, Señor, lo hacemos con el propósito de que gente venga y escuche tu palabra. Ayúdanos, por favor, Señor, que tu casa, Señor, no quede sola, que gente conozca tu palabra. Bendícenos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.